unos 40 minutos para terminar presentando y luego les mando el link para hacer el examen corto. Preguntitas y en Google Forms y como dice, acá les ponemos hasta las 9 de la noche más o menos, hasta mucho. ¿Ah? Hace ¿Cuál es la pregunta? Bueno, vamos a empezar con la clase pues. Entonces, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado el último día, que estábamos hablando de poner el precio a las cosas, ¿verdad? Entonces, creo que nos habíamos quedado en esta, ¿cómo se llama? En esta diapositiva. Entonces, primero habíamos hablado que cómo se determina el precio de un producto o servicio. Hablábamos que depende de trabajo que es necesario para producir algo, ¿verdad? Lo que necesita más trabajo, pues uno dice, lo voy a vender más caro o necesité pagar más mano de obra, ¿verdad? Entonces, pues de pronto el precio de un producto ahí tiende a ser más caro. Aunque no siempre eso es. También el costo de las materias con que, con el que es fabricado un producto, vamos a usar fertilizantes caros. En teoría, todos los que son productos agrícolas se van a encarecer en este año. Ya se están encareciendo por el costo que van a tener los fertilizantes, ¿verdad? Entonces, todo el precio de los productos alimenticios. Si hay existencia de monopolios, normalmente los precios tienen a ser más altos. Y un impuesto pues va a subir de precio. Y si el precio, el paso subsidiado, por eso es que es barato, un quetzal o algo así. Mientras que en otros lugares de la República no tiene subsidio y por lo tanto es más caro, ¿verdad? Otra razón es si hay escasez o abundancia del producto en el mercado, es decir, lo que pasa con el tomate, cuando hay demasiada producción, cuando hay, entonces el precio tiende a bajar. Entonces, para el segundo parcial, te puedo preguntar. Mencione dos razones por las que, o cómo está determinado el precio de un producto, ¿verdad? Dos aspectos o tres, de repente, ¿verdad? Entonces, pues normalmente uno se aprende los más fáciles, ¿verdad? Los más. El grado de honestidad o ética de los vendedores. Hay vendedores que se aprovechan de la gente y les precio de fuera de la capital y vienen a hacer un trámite con gente que son tramitadores y se aprovechan de la gente y las cosas. Esa es falta de honestidad. Y otra puede ser el nivel de irracionalidad de los compradores. Uno, como comprador, puede ser irracional en esto. Estar dispuesto a pagar bien caro algo que de pronto era mucho más barato, no debe haberse comprado tan caro. Entonces depende muchas veces de cuestiones emocionales, ¿verdad? ¿Por qué pagamos una camiseta del Real Madrid de Benzema o una camiseta de Messi del PSG tan cara? Vamos a ver que hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para resolverlo dentro del link del corto? Está sin tiempo. Voy a poner ahí un horario. ¿Cuánto tiempo dice tienen para resolver el examen? Ahí está sin tiempo. Entonces, para resolverlo ahí mismo. Ahí van dos puntos. Bueno, sigamos. Entonces, continuamos. Decíamos que tiene, en base a la necesidad que se tiene determinada de agua,
aunque el precio pueda ser bajo, alguien puede pagarlo mucho más caro, porque así no es un valor. Una diabética, el valor que le asigna a una pastilla para controlar la diabetes o el valor que le asigna a una inyección de insulina, pues es enorme, ¿verdad? Porque su vida depende de eso. Entonces, el valor del producto es muy subjetivo en base a gustos que yo aprendí. En lugar a algunos y mientras que otros no tanto, porque para nosotros tienen mucho valor algunas cosas. Entonces, pero para otras personas, eh, de pronto, por ejemplo, un crucifijo, ¿sí? De madera, pero tiene mucho, por ejemplo, ¿verdad? Pero para un musulmán no tiene mayor valor. Entonces, cuestiones culturales también. Eh, la aspiración de entender socialmente, ¿verdad? En punto alguien quiere demostrar o quiere figurar como de un nivel socioeconómico más alto, ¿verdad? También de la moda, decíamos, pues la moda es un factor importante, influye mucho en nuestras mentes y entonces la mayoría de personas responden a un producto que está de moda, aunque después pase, ¿verdad? Pase relativamente rápido. Entonces eso uno le va asignando valor, porque recuérdense que nosotros tenemos una necesidad, todos, y es la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de verse dentro de un conglomerado. Eso hace que uno, cuando algo está bien, pues quiere entrar en ese, ¿verdad? Bueno, creo que hasta aquí habíamos llegado, lo tomamos como una recapitulación, siguiendo qué factores modifican la percepción de valor del producto. Yo creo que esto ya lo hemos visto. ¿Verdad? ¿Cómo está? Qué productos de calidad? Los servicios asociados a un producto o un servicio mínimo. A veces el precio es sinónimo de ¿cómo se llama? Se asocia directamente precio, mayor calidad. La marca, si una marca ya está bien reconocida en el mercado, entonces rápidamente nosotros en nuestra mente asociamos que eso debería tener o tiene más valor. El posicionamiento que tiene, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, esta bebida a mí me gusta mucho, o yo sé que tiene, es mi preferida, entonces de pronto para mí eso tiene mucho valor, ¿verdad? La publicidad que han hecho de las empresas para darnos a conocer sus productos, también eso influye en el valor que nos experiencias previas. Es decir, yo probé o tuve un carro Toyota y para mí el carro Toyota es un muy buen carro que se encuentran, ¿cómo se llama? Repuestos fácilmente. Y es una Kia y si falla es un poco más conseguir repuestos. Esa experiencia previa hace que uno dé más valor a unas cosas. En productos, si uno va a usar un fertilizante, si no es para hacer consultas, por favor. Marketing y mezcla de marketing, como decía yo, los costos de mi producto y algunos factores de la organización, yo no tengo nada para producir, entonces mis costos van a ser un poco más. O bien mi organización tiene que alquilar, no tengo terreno propio, ¿verdad? Entonces ahí es eh, y también hay factores externos, ¿verdad? El mercado, la demanda y la oferta que haya en el mercado, pues que no dependen básicamente de lo que hagas, sino de lo que están haciendo los consumidores y los competidores. Los costos, precios y promociones de competencia. Ellos fijan sus precios y deciden qué promociones sacan.
las acciones del gobierno, poner impuestos o poner subsidios, los distribuidores que uno pueda encontrar. Los distribuidores que uno pueda encontrar, de pronto ellos pueden ganar, entonces uno va a terminar tratando de... Claro. Ingeniero, ¿podría explicar el anterior nuevamente, por favor? ¿Cuál es lo anterior? Perdón. ¿Qué dijo de los factores propios de la organización? Disculpe. Miren, pues los factores propios de la organización o los factores internos son factores propios de la empresa, de mi empresa. Entonces yo en mi empresa tengo algunos objetivos de marketing. Mezcla de marketing, es decir, el producto que va a hacer, dónde lo voy a vender, qué precio le voy a poner y cómo lo voy a publicitar o cómo voy a hacer promoción de él. Hay cosas que están al interno de la empresa. Dependen mucho de otros, de lo externo. Mis costos de producción también son internos, ¿verdad? Yo puedo decidir si me pongo eficiente en la producción, mis costos van a ser más bajos. Tengo cuidado con mis costos, van a ser más altos, porque voy a estar gastando de más o desperdiciando insumos. A ver, jóvenes, ¿quién es el que tiene encendido el micrófono? Voy a dejar de compartir ahorita, voy a buscar a quién tiene encendido el micrófono y lo voy a sacar de la reunión. Ya que no está poniendo atención, ya le dije que apague su micrófono. Bueno. Bueno, continuando. Entonces, miren, pues, factores externos, les estoy explicando que eran factores internos, son todo lo que está dentro de la empresa y que yo puedo decidir sobre eso. Entonces, vamos a tener en cuenta todo lo que yo defino dentro de mi empresa. Entonces, mis costos de producción, yo los defino. Si yo soy eficiente, mis costos, si tengo desperdicio de industriales, subir. Es pago más caro la mano de obra o no bien la mano de obra o la maquinaria que tengo, todos los recursos que yo tengo me van a salir más caro. Si lo apruebo bien, entonces puedo bajar mis costos. Mientras que los factores externos es todo lo que es de afuera, que yo no puedo controlar, que no depende de mí. Como la demanda y la oferta, la demanda es de los consumidores, ¿verdad? Ellos dicen qué necesidades tienen y en base a eso se calcula cuánto es lo que pueden necesitar. Y la oferta es lo que hace la competencia. Los costos de la competencia, lo que hace el gobierno, si nos pone o no impuestos, ¿verdad? O si nos da subsidios, los precios van a subir. Hay distribuidores que nos piden más descuento. Cuando uno quiere trabajar con ellos, dice, sí, te distribuyo este precio. Un ejemplo clásico de eso es Walmart. Walmart prácticamente le pone el precio a uno. Uno tal vez quisiera venderlo más caro, necesita venderlo más caro. Y te dicen, no, ese es el precio que te puedo pagar y si querés, ¿verdad? Y algunos aspectos sociales que, por ejemplo, cuando yo trabajé en arroz, si yo le quería subir 25 centavos a una libra de arroz, ¿cómo costaba? Porque la gente es un producto muy sensible, igual que el maíz, igual que la harina para fabricar pan. Son productos alimenticios muy sensibles, entonces la gente se molesta si se le sube el precio. Pero si ustedes le suben el precio a la Coca-Cola, pues no, ¿verdad? Y fácil y lo siguen comprando. Entonces hay unos aspectos sociales que también a la hora de ponerle precio, depende de lo que uno vende. Pues a veces simplemente nos toca aceptar el precio de mercado y no hay para dónde. Y ahí uno lo que tiene que hacer es ir a trabajar en costos más bajos, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, ¿cómo ponemos el precio a las cosas? Pues en algún momento uno dice simplemente vale 20 pues, y ese precio le pongo. Es toda una ciencia ponerle precio a las cosas, fíjense, jóvenes. Claro, una vez lo más sencillo es ver cómo está el precio del mercado y ahí por ahí va. Pero cuando uno saca un producto nuevo, por ejemplo, ¿por qué iPhone? ¿Por qué Apple le pone este precio a sus teléfonos celulares? Cuando su costo de producción tal vez es una tercera parte, una cuarta parte de ese precio que están cobrando. Vamos a ver aquí una pregunta. En la parte de factores externos, ¿a qué se refiere la parte de acciones del gobierno? Acciones del gobierno cuando le ponen impuestos a un producto o le ponen subsidios. Cuando le ponen impuestos a un producto, generalmente el precio sube. Entonces uno tiene que considerar ese sobrecosto. Por ejemplo, si aquí no existiera ese impuesto, entonces los precios serían un poco más bajos, ¿verdad? Por lo menos un 10% más bajo. Pero está ese impuesto que lo cobra el gobierno, ¿verdad? Claro, si el gobierno no cobrara impuestos, tendría que prestar servicios públicos. No existiera la escuela, ¿verdad? Sería completamente privada, la ENCA. Bueno, ¿cómo le ponemos precio a las cosas? Tenemos que considerar varios factores al establecer la política de precios. Y finalmente esto, tener en cuenta estos 6. Entonces, pues si fuera esta pregunta de examen, yo no les diría, dígame el tercer paso, ¿verdad? Eso no lo preguntaría yo así, ¿verdad? Tal vez diría, mencione 2 pasos, o, ¿verdad? De los 6 pasos, mencione 2. O en una pregunta falso y verdadero, les diría, analizar competidores, costos, precios y ofertas es un paso para fijar precios, ¿verdad? Falso o verdadero. Entonces, unas cuestiones aquí. Primero, seleccionar el objetivo para el cual voy a fijar mi precio. Y ya voy a hablar un poco más adelante de cuáles son los objetivos de las empresas a veces para poner precio. Vamos a pensar en cuál es la demanda. Primero, ¿verdad? Entre más demanda, generalmente, a mayor demanda, los precios aumentan. Tal vez eso ya lo vieron ustedes en economía, ¿verdad? Si hay más demanda, hay más gente que quiere el producto, generalmente los vendedores lo van a tratar o van a poder venderlo más caro. Tengo que estimar mis costos también. Bien, me tomo cuenta que esto no es solamente el primero. Cuando muchas veces eso es lo primero que hacemos. ¿Cuánto me cuesta producir? Y en base a eso voy a ir a poner. Y no necesariamente lo más importante. Entonces, voy a estimar mis costos. Claro, tengo que va a costar producir cada unidad, porque si no voy a trabajar como Juan Garabato, ¿verdad? Comprando caro y vendiendo barato. Y no se trata de eso. Otro punto sería, tengo que analizar a mis competidores, qué costos tienen ellos. Esto cuesta encontrar, pero mi competidor y cuánto, decir algo. Muy fácil, es más fácil cuando no son productores, sino que traen productos del extranjero. Entonces uno puede más o menos comprar al extranjero. Los precios que ellos ponen, los diferentes precios a mayoristas, a minoristas, y las ofertas que ellos sacan. Esta palabra oferta en este momento tiene el otro concepto. No es el concepto de oferta económica, sino que el concepto de oferta, pague 2, lleve 3, o pague 1, lleve 2, % de descuento, cosas así. Luego sería el siguiente paso, seleccionar un método por el cual yo le voy a poner el precio a mi producto. Como les digo, muchas veces esto se obvia y la gente finalmente o el empresario decide ponerle un precio así un poco a lo loco, sin mucho análisis, pero lo mejor es ir analizando las cosas, ¿verdad? Y finalmente, seleccionar el final. Dice, sí, miren, pues, analizar a mis competidores. Yo tengo que ver a mis competidores qué precio, a qué precio están. Ojalá pudiera costos, que cuánto les comprar o producir algo que están a vender. Tengo que entender o tengo que analizar también cuáles son las promociones más comunes, pues es que eso es un estudio técnico.
Entonces, cada fase del ciclo de vida, se acuerdan, tiene un precio más alto, luego va bajando un poco, sigue siendo alto. Y en la etapa de, pues ya empieza a bajar el precio realmente. Entonces, sí, justamente, ¿verdad? Esas cosas se pueden ir tomando en cuenta. Claro, uno ya estimó sus costos en un principio y entonces ya no es mucho más lo que tiene que analizar, ¿verdad? Imagine el certificación primero. Yo estoy en la fase, o mi producto está en la fase de declive. ¿Cuál es el objetivo de ponerle precio a mi producto? Puede ser deshacerme de él, ¿verdad? Es liquidar ese producto, es ya no tener existencias de eso. Entonces mi precio va a ser bajo de pronto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la empresa se ha estudiado que muchas empresas van bajo estos objetivos y se consideran cuatro principales objetivos a la hora de proponer. Entonces, uno de esos es por supervivencia. Una empresa pone precio a sus productos o a un producto en especial, muchas veces solo, y le pone precios bajos solo para cubrir sus costos variables más sus costos fijos y poder seguir operando. Siempre recuérdense que hay tiempos malos. Toda empresa pasa por tiempos malos, tiempos difíciles, y en algún momento puede que estar simplemente sobreviviendo, no está ganando nada, pero no se quiere salir del mercado. Y entonces sus precios son bajos con la idea de costos, ¿verdad? Principalmente o nada más, aunque por ese tiempo no vaya a estar ganando mayor cosa. Entonces, a veces hay empresas que esta situación. Otro objetivo puede ser, yo quiero tener la mayor o maximizar mis utilidades. Entonces voy a ponerle un precio o voy a buscar el precio que me produzca la mayor ganancia posible. Y eso parece lógico y parece cosa de brujos. Eso es lógico, pues, ¿para qué estamos pensando en, yo siempre quiero ganar máximo? Pero no siempre las empresas bajo una lógica tan simple, ¿verdad? Esto es un objetivo, por supuesto, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, las empresas simplemente están tratando de sobrevivir. Otro objetivo es tener liderazgo en participación de mercados. Y aquí los precios son bajos, lo más bajos posibles, pero no necesariamente solamente tratando de cubrir gastos. Cuando una empresa, digamos que yo estoy tratando de, o estoy en un mercado, estoy tratando de ingresar a un mercado, y las empresas pueden estar puedo encontrarme con una empresa, un competidor que está tratando de ser líder y para eso está tratando de sacar del mercado a las empresas que no son muy fuertes, a las empresas que tienen costos muy altos. Entonces se pone a bajar precios, ¿verdad? Es el objetivo de esa empresa, ser líder, para ser el que más, ¿verdad? Y la otra es tener liderazgo en calidad. Aquí yo o una empresa hace lo posible para que su producto se posicione en la mente del consumidor como el producto de mejor calidad. Y cuando eso sucede, eso le permite a esa empresa poner un precio un poco o mucho más alto de lo que la mayoría está ofreciendo sus productos. Entonces, estos son los cuatro objetivos, grandes objetivos para sobrevivir, para tener las máximas ganancias, para ser líder en participación de mercado, es decir, del pastel, tener el mayor porcentaje, ¿verdad? Si pensamos en una gráfica de pastel o una gráfica circular, entonces decir, bueno, esta empresa se come o vende el 20%, ¿verdad? Es la que más participación en el mercado. Yo no busco tanto tratar de venderlo un poco más caro. Entonces depende en qué momento esté en una empresa y entonces va a tener diferentes objetivos para ponerle precio. Muchas veces es simplemente seguir en el mercado, no puede ser supervivencia, aunque no un poquito más, o tratar de esto, tratar de sacarle lo más a su producto. Bueno,
En segundo lugar, sería calcular la demanda. El primero era poner los objetivos, ¿verdad? Aquí hay que identificar en forma cuantitativa a partir de análisis históricos, predicciones de evolución del tamaño del mercado. Es un estudio un poco más fuerte de qué consideramos que puede ser la demanda. El precio que tiene el producto del mercado genera niveles distintos de demanda y oferta. Es decir, si el precio va subiendo mucho, hay más gente que quiere vender su producto. Si el precio de los productos va para abajo, entonces menos oferta. A ver, dice alguien, me perdí. ¿De qué es esta numeración? Ah, bueno, es esta anterior, miren, voy a regresar un poco. Son los 6 pasos. Uno es primero, esto miren. Primero, seleccionar el objetivo. 2, determinar la oferta, la demanda, etcétera. Entonces, hace referencia a estos números. Entonces, 1, los objetivos, ¿verdad? Son estos 4. 2, la demanda. Entonces, en función de la demanda, el precio puede ser más alto o más bajo. Y yo creo que en economía, la curva o función de la demanda. Yo, Ingeniero, ¿puedo decir otra diga, vez, por a esta. favor? Gracias. Entonces, la función de la oferta y la demanda, las curvas de la oferta y la demanda, yo supongo que ya la vieron en el curso de economía, ¿verdad? Aquí solamente es un como refuerzo o repaso, por si alguna cuestión ahí la tienen un poco débil o no la han terminado de entender, de pronto aquí les ayudamos un poco, ¿verdad? Entonces, la demanda o la oferta, en el eje de la Y vamos a poner los precios y en el eje de las X tenemos la cantidad de producto demandado, ¿verdad? Entonces, a mayor precio, la demanda es más pequeña. Conforme el precio empieza a bajar, la demanda tiende a aumentar, es decir, a un precio menor, más gente tiene la capacidad y el deseo de comprar un producto, ¿verdad? Entonces, la relación precio-demanda va a ser siempre una relación inversa con el precio. A un precio más alto, va a ser menor la demanda de un producto, ¿verdad? Digamos, a este precio C, la cantidad de producto va a andar por aquí. Pero si el producto baja hasta un precio B, el precio del producto baja hasta un precio B, la cantidad demandada va a aumentar. Y si sigue bajando, pues va a aumentar mucho la cantidad que la gente está dispuesta a consumir. Entonces, cuando el precio está barato, pues uno empieza, digamos, es la temporada de loroco, ¿verdad? Entonces el loroco ya en invierno empieza la temporada. Cuando empieza a salir el loroco está bien caro, ¿verdad? Conforme hay más oferta, entonces empieza a bajar el precio. Y miremos la relación de la oferta. La curva de la oferta tiene una relación directa. La oferta tiene una relación directa con el precio. Cuanto más alto es el precio, mayor será la oferta, es decir, más cantidad de producto va a llegar al mercado. ¿Por qué? Todo productor quiere vender lo más caro que sea posible. Si el precio está muy barato, ¿verdad? Si el precio está aquí en punto A, habrán pocos oferentes dispuestos a sacar. Si el precio va a aumentar, la gente se mete a producir ese cultivo o ese producto y a venderlo. Si alguien tiene almacenado maíz, que se da mucho aquí en Guatemala, almacenan, cosecha maíz, el frijol, lo almacena, es que quiere subir el precio. La gente trata de maíz, tratan de comprar barato y conforme va aumentando el precio, entonces ellos empiezan a sacar su producto a la venta. Muchas veces no quiere decir que haya producto, simplemente los oferentes no lo quieren vender hasta que llega a ciertos niveles de precios donde dicen, bueno, ahí ya me cubren mis gastos o ahí es lo que yo esperaba para vender el producto, ¿verdad? Entonces,
A mayor precio, más productores y su producto al mercado. Por eso es una relación inversa. Y entonces vamos a tener... Entonces, miren, en algún momento se va a encontrar un punto. Y ese es el que le llaman el precio, regresar a la demanda. Entonces, relación precio-demanda, ¿verdad? Es una relación inversa. A mayor precio, menor demanda, menor cantidad demandada. Conforme el precio va bajando, más gente está dispuesta a comprar ese producto. Mientras que la de la oferta es al contrario, ¿verdad? Entre más sube el precio, más gente quiere vender su producto, ¿verdad? Pero hay una situación. Entre más sube el precio, menos gente quiere comprarlo. Entonces se llega a un punto de equilibrio, ¿verdad? Que es donde se encuentra la mayor cantidad de vendedores, a ese precio es donde se encuentra la mayor cantidad de producto dispuesto para el mercado y el mayor consumo posible, ¿verdad? Entonces la demanda, esta es la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta. Donde se cruzan ambas funciones o ambas curvas, se dice que está el precio. Y esto es lo ideal que busca la economía de mercado, que en algún momento el producto encuentre su equilibrio. Y los economistas aquí dicen que es la mano invisible del mercado y otras cosas, ¿verdad? Pero hay muchos factores ahí en juego. Entonces, el incremento del precio, al haber un incremento en el precio, la oferta aumenta, mientras que demanda como a través de lo que ya vieron en economía. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto porque no es un curso de economía, ¿verdad? Simplemente para tenerlo en cuenta. Que eso influye en el precio que uno le va a poner a las cosas. Luego viene con costo. Aquí yo tengo que considerar mis costos fijos y mis costos variables. ¿Qué son costos en economía? Sí. Ahí el chat. ¿Se escuchan? Ya, va. Entonces, esto ya lo tienen más o menos entendido. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta mis costos, ¿verdad? Que tengo costos fijos y costos variables. Los costos fijos dependen de mi nivel de producción y nivel de ventas. Y mis costos variables sí van de la mano de ventas o mi nivel de producción. Entonces, hay diferentes costos o más bien estos se clasifican como costos fijos o costos variables. La suma de ambos hacen mi costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los costos fijos? Los que no cambian con el nivel de producción. Por ejemplo, los alquileres, el salario de secretarias, el salario de los contadores, ¿verdad? El salario de los guardias, policías de seguridad. Entonces, ellos no están involucrados en mi producción, o yo produzco más o produzco menos, si vendo más o vendo menos. Entonces, estos son costos. Por ejemplo, si yo tengo alquilado un local comercial, pues el dueño del local me va a decir, mira, te cuesta 2,000 quetzales al mes, y ahí vos si abrís todos los días o no, si vendes o no vendes, lo que tienes que pagar de alquiler son 2,000 quetzales, ¿verdad? Al dueño del local no le importa si yo vendo o no vendo. Si yo vendo menos, pero él no va a tener ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, ese es un costo fijo, no influye en el nivel de producción. Y los costos variables, por otra parte, sí varían con respecto al nivel de producción. Por ejemplo, entre más quiero producir yo maíz, más semilla tengo que gastar, más fertilizante, más combustible para los tractores, tengo que sembrar más área, ¿verdad? Entre más quiero vender,
más comisión. Entre más venden los vendedores, más comisiones van a ganar. Entonces, esos son costos variables. Quiere decir que si yo no vendo, no tengo costos variables. O si no produzco, ¿verdad? Solo voy a tener costos fijos. Si yo vendo mucho o produzco mucho, mis costos variables van a aumentar. Y si yo produzco o vendo menos, mis costos variables van a bajar. Entonces, idealmente, uno debería buscar la forma de hacer lo más bajo posible en mis costos fijos. Hay una pregunta. Ingeniero, dice, en el caso del pago a las personas jubiladas, ¿es un costo fijo del país sin importar su producción o algo así? Correcto. Para el país, el pago de jubilaciones es un costo fijo, ¿verdad? Aunque ahora mucha gente jubilada es productiva, pues simplemente para el Estado, para las finanzas del gobierno es un costo fijo, ¿verdad? Pero en muchos costos del Estado son costos fijos. La gran cantidad de salarios que hay para todos los empleados públicos son costos fijos. El salario de un maestro, el salario de un enfermero, de un doctor, de los policías, ¿verdad? Esos son costos fijos. Generalmente los costos del gobierno son costos fijos, la mayoría. Pero para las empresas siempre van a haber costos fijos y costos variables. Lo que buscan las empresas es que sus costos fijos sean lo más bajo posibles, ¿verdad? Entre menos costos fijos tengo, mejor. Siempre hay costos fijos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces uno se le olvidan o no los toma en cuenta. Por ejemplo, ustedes van a abrir su negocio, una carnicería o una panadería. Y entonces dice, mi mamá tiene ahí, en mi casa hay un cuartito, hay la sala, ¿verdad? La voy a habilitar ¿cómo se llama? Como sala de ventas. Y entonces todos los muebles de la sala lo pasan para otro cuarto y ahí ponen el mostrador, todo. Y como es en mi casa, no voy a pagar alquiler, ¿verdad? Entonces dice, no tengo costos fijos, ¿verdad? Entonces, en realidad es que uno no los está tomando en cuenta, ¿verdad? Pero realmente siempre hay. Entonces ya vamos a ir más adelante cuando miremos en proyectos el estudio técnico, vamos a platicar un poco más de esto. Luego, en punto 4, sería analizar a los competidores. Yo tengo que ver cuáles son sus costos, qué precios le ponen ellos a sus productos y qué promociones hacen. Debo analizar la relación precio-calidad. De repente el competidor está vendiendo caro y su calidad es baja, ¿verdad? Entonces de repente ahí le puedo ganar. O al contrario, está vendiendo barato y su calidad es alta. Entonces ahí me la complica. Tengo que decidir si yo voy a usar, voy a poner el precio en función de si yo tengo mejor calidad que la competencia, si mi calidad es muy parecida o si mi calidad es más baja. Entonces, dependiendo de muchas cosas, yo voy a tomar en cuenta a la hora de ponerle precio a mi producto, tomando en cuenta a mis competidores. Y luego viene el punto 5. Hay métodos para fijar precio. Entonces yo voy a definir en base a qué le voy a poner precio. Yo puedo ponerle precio orientado al costo. Un método orientado al costo. Un método orientado a la demanda, ¿verdad? Y método orientado a la competencia. Entonces, yo debo analizar todo, pero finalmente voy a tomar la decisión. Bueno, en base a qué le voy a poner precio. ¿Me voy a ir por mis costos o me voy por la demanda o me voy por la competencia? Al final yo voy a tomar una decisión o las empresas toman una decisión. Bueno, miren, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya nos está alcanzando el tiempo. Y vamos a ver qué seguía aquí en esta otra. Sí, ahí dejémoslo. Ingeniero, Ya el jueves terminamos de ver estos elementos. Dígame. regresar al punto 4, por favor. Punto 4. Aquí. Entonces, debo analizar el precio, la relación entre precio y calidad de los productos de la competencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero vender salsa picante, ¿verdad? Chile habanero. Entonces voy a ir a ver ese producto que venden ahí en Walmart y ver qué calidad tiene, realmente pica o no pica, ¿verdad? Si tiene buen sabor y el precio que están cobrando, ¿será que yo puedo tener mejor precio y mejor calidad, ¿verdad? Entonces ahí debo ver, ¿verdad? Si comparar con lo que yo voy a sacar o lo que estoy sacando y en base a eso, pues voy tomando decisiones. Bueno,
Entonces, voy a ahorita a trasladarles a ustedes el link para el examencito. Un examen corto de 10 preguntas, sencillitas, de lo que les había dicho, a partir de la diapositiva número 17 de la presentación que les dije, ¿verdad? Cuestiones de las 4P. Y pues lo pueden empezar a contestar ahorita. Vamos a ver si hay otra pregunta. No. Bueno. Entonces, permítanme un minuto, pues. Voy a ir. Bueno, jóvenes, ahí les envié ahorita ahí les envié el link. Entonces, lo abren, lo llenan y pongan, ¿hasta qué hora? Pongan ustedes la hora, hoy, a más tardar, Tipo 9, Inge. tipo 9. ¿Están de acuerdo la mayoría? Los que no están de acuerdo, que levanten la mano. Entre una hora. Una hora.
Está fácil, ¿va? Ahí lo pueden hacer El rapidito. sábado. No, para el sábado no. Hoy mismo, hoy mismo. A las 9 de la noche lo más tarde. A las 9 de la noche voy a dar el link. 11:59, no mucho. Ustedes tienen que ir a dormir y descansar, ¿verdad? Las 9 de la noche. Ahorita lo pueden hacer. Pueden estarlo analizando entre. No tiene tiempo para llenarlo tampoco, ¿verdad? Entonces lo pueden, ahí está bien fácil. Lo que quiero es que si no lo sabían la pregunta, pues que recapaciten. Este es un examen sobre algo ya visto, ¿verdad? Pero lo que quiero es que les vaya quedando más claro, que quiero ver que realmente les fue quedando claro eso. Hoy a las 9 de la noche lo más tarde. Oye, entonces a las 9 con 1 minuto yo voy a cerrar el link para que ya no se puedan recibir más respuestas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? Tenemos 5 minutos ahí todavía. Bueno, entonces para el próximo martes va a haber otro examen similar, ¿verdad? Igual.